Me llamo Iván y durante 12 años trabajé como trailero de carga pesada, recorriendo rutas que van desde Sonora hasta Chihuahua, de día y de noche, con lluvia, con calor que derrite el asfalto y con ese frío del desierto que se mete en los huesos cuando cae la madrugada. He visto accidentes, asaltos, retenes falsos, animales cruzándose de la nada, y también cosas que no sé explicar sin que la gente me mire como si estuviera inventando. Yo no gano nada con mentir, no estoy aquí para convencer a nadie. Solo quiero contarles la historia que me hizo entender por qué algunos compañeros, cuando cae la noche, prefieren viajar en caravana, y por qué hay tramos donde hasta los más valientes bajan la música y rezan en silencio. Esta historia me pasó una sola vez, pero fue suficiente para que, desde entonces, cada que miro por el retrovisor y veo unas luces pegadas detrás de mí, se me aprieta el pecho como si alguien me estuviera agarrando el corazón con la mano. Era un lunes, de esos que se sienten pesados desde temprano, y yo traía un viaje de Hermosillo rumbo a Ciudad Juárez con una caja cerrada, carga legal, papeles en regla, todo bien. Salía eso de las 7 de la tarde porque la empresa quería que llegara lo más pronto posible, como siempre, como si uno pudiera negociar con las curvas, con el cansancio, con la suerte. Antes de arrancar, me eché mi café en la cachimba, platiqué con 2 colegas y me dormí un rato en la cabina para salir fresco. A mí me gustaba manejar de noche, porque hay menos tráfico y uno siente que la carretera es suya, pero también porque el silencio ayuda a concentrarse, aunque con el tiempo, ese mismo silencio se vuelve un enemigo, como si el camino te estuviera observando. A las 10 ya iba en un tramo largo y recto, de esos que parecen interminables, con el desierto extendiéndose a ambos lados como una boca abierta. El cielo estaba limpio, sin luna, y las estrellas eran tantas que parecía que alguien había derramado sal sobre un paño negro. Yo traía música bajita, nada estridente, y el motor sonaba parejo. Todo estaba normal hasta que, cerca de la medianoche, vi en el espejo unas luces que aparecieron de golpe, como si hubieran salido de la tierra. Al principio pensé que era un carro que venía rápido, y como siempre hago, le hice la señal con las intermitentes para que me rebasara, pero las luces se mantuvieron a distancia, sin acercarse del todo, sin rebasar, solo ahí, acompañándome. Un rato así es normal. A veces un carro se pega detrás de un tráiler, para cortar el viento o porque el conductor le da miedo rebasar en la oscuridad. Yo lo entendí y seguí. Pasaron 10 minutos, luego 20, luego media hora, y el carro seguía en el mismo punto, ni muy cerca ni muy lejos, como clavado. Volví a dar la señal. Bajé un poquito la velocidad para darle chance. Nada. Incluso me arrimé un poco al acotamiento para dejarle espacio, y la carretera estaba libre. No venía nadie de frente. Nada. El carro seguía ahí. A esa hora, con esa ruta, no es común que un auto particular vaya pegado por tanto tiempo sin rebasar, y menos en un tramo donde se puede. Empecé a sentir esa incomodidad que no es miedo todavía, sino una sensación rara, como cuando sabes que alguien te mira y no puedes verlo. En el espejo, lo único que distinguía era que era un sedán, por el ancho de las luces y la altura. No se veía el color, solo 2 ojos blancos y fríos en la oscuridad. Seguimos así, y yo me fui calmando con la idea de que quizá era alguien cansado, o un conductor novato. Pero a la hora ya era raro, a las 2 horas era absurdo, y a las 3 ya era personal, como si ese carro hubiera decidido que yo era su sombra. Intenté lo que hacemos los traileros cuando algo nos huele mal: checar el entorno, ubicar puntos de luz, planear una salida. En esa ruta hay tramos donde no hay nada por kilómetros, pero yo sabía que más adelante había una caseta y después una cachimba donde suelen parar varios. Mi plan fue simple: llegar a un lugar con gente, con cámaras, con luz, y si el carro seguía detrás, entonces sí pedir ayuda o al menos que quedara registro. Mientras tanto puse atención a detalles: la forma en que el carro se movía, si se acercaba en curvas, si intentaba emparejarse. Y ahí fue cuando noté lo primero extraño. En las curvas, el sedán no abría como los demás. No se veía que se desplazara hacia el lado como cuando un coche toma una curva con velocidad. Parecía que el carro se deslizaba de manera recta, sin esfuerzo,
como si la carretera se doblara debajo de él sin que él tuviera que girar. Yo sé que suena tonto, pero así lo vi. Y no era un coche nuevo o moderno, porque las luces delanteras tenían ese tono viejo, más amarillento, no blanco azulado. A la 1:00 pensé en frenar para que pasara, pero frenarse en la carretera de noche, sin razón, es un riesgo, porque si el que viene atrás trae malas intenciones, te puede encajonar o empujar. Así que seguí. En la radio intenté comunicarme con alguien, pero en ese tramo la señal se va y viene. Solo escuchaba estática, voces lejanas, y de pronto una frase que no entendí, como si alguien estuviera hablando desde el fondo del agua. Cambié de canal. Nada. Mi celular no agarraba bien, y yo, como siempre, me dije, no te sugestiones, Iván. Es un carro, nada más. Hasta que sin aviso el sedán apagó las luces, así, de golpe, y siguió atrás de mí, en plena oscuridad, sin faros. Yo lo supe porque en el retrovisor, aunque no hay luz, se alcanza a distinguir una sombra cuando el cielo está claro, y las estrellas dan un poco de brillo. Además, cuando un vehículo va detrás, se siente, en los reflejos de los señalamientos, en el movimiento de los destellos lejanos. El sedán estaba ahí, pero ciego. Eso ya no era normal. ¿Quién maneja sin luces a esas horas? Bajé la música. Sentí la boca seca. Y entonces, como si el carro se burlara, volvió a encender las luces, otra vez clavado en la misma distancia. Me sudaron las manos. Llegué a la caseta y reduje la velocidad. Había luz, había gente. Por primera vez en horas respiré mejor. Miré rápido hacia el carril de al lado, esperando ver el coche. Y sí, lo vi. Pero apenas lo vi me quedé helado. Era un sedán viejo, muy viejo, de esos cuadrados, como de finales de los 80 o principios de los 90, con la pintura oscura opaca, casi sin brillo, como si llevara mucho tiempo sin lavarse. Lo más raro no fue eso. Lo raro fue el parabrisas. Estaba estrellado en una esquina, con una telaraña de vidrio, como si hubiera recibido un golpe fuerte. Aún así, el coche seguía entero. El conductor de la caseta me hizo señas para avanzar y yo seguí. Pero bajé la velocidad más de lo normal, solo para ver si el sedán se ponía a un lado o se quedaba. El sedán pagó, o al menos eso parecía, y se quedó detrás de mí. Y otra vez, no rebasó. Salí de la zona iluminada y el desierto me tragó de nuevo. Ya no podía decir que era mi imaginación. Era un coche viejo y venía siguiéndome con una paciencia enferma. A veces los asaltantes hacen eso. Te siguen para ver si paras en un lugar solo o para esperar un tramo sin señal. Yo lo sabía, así que tomé una decisión. No iba a parar en cualquier lado. Iba a aguantar hasta la cachimba grande, donde hay varios y hay movimiento. Pasó otra media hora y el coche seguía. En un tramo recto intentó emparejarse por primera vez. Lo vi porque las luces se movieron hacia el lado izquierdo, y luego apareció el perfil oscuro del carro al costado. Me puse tenso. A un tráiler no le gusta que un auto se quede emparejado, porque es un punto ciego. Porque un golpe ahí puede hacer que pierdas el control, y porque muchos accidentes pasan por esa tontería de quedarse jugando al lado. Le toqué el claxon, largo, para que se quitara. El coche no reaccionó. Se quedó ahí, a la altura de mi cabina, ni adelante ni atrás, como si quisiera mirarme. Y entonces me pasó lo segundo extraño. No había nadie adentro. Yo sé que de noche cuesta, pero cuando un coche va emparejado, la luz del tablero, o el reflejo, o algo, te deja ver una silueta. Ahí, nada. Era como un hueco, un vacío, y el vidrio del conductor parecía oscuro. No polarizado moderno, sino oscuro como si estuviera cubierto de polvo o humo. Volví a pitar. El coche se acercó más. Sentí el aire moverse, el tráiler vibró, el sedán se pegó, y yo vi su defensa casi tocando mis llantas delanteras. Me grité a mí mismo que no me distrajera. Mantuve el volante firme, intenté bajar la velocidad para que el coche se fuera adelante, pero él bajó igual. Intenté acelerar, pero mi tráiler iba cargado y no es como un carro. Aún así le metí un poco más, y el sedán aceleró también, pegado. Era imposible. Un coche viejo no debería tener esa respuesta, y menos en ese tramo. En un segundo, escuché un golpe seco,
como si algo metálico chocara con el lateral. El tráiler se jaló hacia un lado. Tuve que corregir con fuerza. Sentí que la caja se ladeaba. Me empezó a temblar la pierna. Y lo peor, el sedán, en lugar de alejarse, se metió un poco más, como si quisiera empujarme al carril contrario o sacarme al acotamiento. Yo en ese momento no pensé fantasma ni paranormal. Pensé, me quieren tirar. Y cuando un tráiler se sale del camino a alta velocidad, se vuelve una tumba. Así que hice lo único que me quedó. Frené con control, sin bloquear, y giré lo justo para mantenerme en mi carril. El sedán volvió a golpear. Esta vez sentí el impacto en el volante, como un martillazo. Perdí el control. El tráiler se fue hacia la derecha. Crucé el acotamiento. Reventé unos postes bajos. Sentí la caja brincar y terminé fuera de la carretera, hundido en arena y matorrales, con el motor gruñendo hasta apagarse. Silencio, un silencio enorme. El tipo de silencio que te deja escuchar tu propia sangre. Me quedé con las manos apretadas al volante, sin moverme, esperando el dolor, esperando ver sangre, esperando cualquier cosa. Pero estaba vivo. Mi respiración sonaba como si me estuviera ahogando. Quise encender el motor. Nada, solo un clic. Intenté otra vez. Nada. Tomé el radio. Pura estática. Saqué el celular. Sin señal. La carretera quedaba a unos metros, pero desde donde estaba, el monte me cubría la vista. Solo veía las luces lejanas de algún carro que pasaba de vez en cuando, como luciérnagas distantes. Yo estaba incomunicado, y fue ahí cuando vi las luces acercándose por el camino de tierra que yo mismo había abierto al salirme. Dos ojos amarillentos que se movían lento. Sentí que el estómago se me cayó. Era el sedán. Venía hacia mí, despacio, como si supiera exactamente dónde estaba. Se detuvo detrás de mi cabina, y de pronto apagó las luces, otra vez, como si quisiera que yo no lo viera, o como si ya no necesitara esconderse. Me quedé congelado. Cerré los seguros de la puerta, subí el vidrio, y tomé la navaja que siempre cargo. Me quedé esperando escuchar pasos, voces, golpes, lo que fuera. Pasaron segundos que se sintieron como horas. Nada. No se oía nada, ni siquiera el motor del coche. Eso fue lo tercero extraño. Cuando un carro se detiene, escuchas el motor en ralentí, el ventilador, algo. Ahí, nada, como si el coche estuviera apagado desde siempre. Yo tragué saliva. Me repetí que no iba a bajar, que me quedaba ahí hasta que pasara alguien y me viera. Pero el monte no es un lugar donde te vean fácil, y si ese coche era de delincuentes, quedarme encerrado era esperar a que rompieran la ventana. Así que tomé una decisión tonta. Lo sé, pero en ese momento fue la que me pareció menos mala. Bajar, ver qué querían, intentar hablar, medir el peligro. Con la navaja en el bolsillo, abrí la puerta. El aire afuera olía raro, como a tierra húmeda mezclada con algo agrio, como carne vieja. Caminé lento, con el corazón golpeándome la garganta. Me acerqué al sedán por el lado del conductor. Toqué el vidrio. ¿Qué quieres?, dije, tratando de que mi voz no temblara. Nadie respondió. Volví a tocar. Bajé el vidrio. Nada. Asomé la cara hacia la ventana, haciendo sombra con la mano para ver adentro. Y ahí fue cuando el miedo se me hizo hielo. El asiento del conductor estaba vacío. No había nadie. Ni manos, ni silueta, ni cabeza. Vacío. Me fui al lado del copiloto. Vacío también. Me asomé hacia atrás. Vacío. Solo basura. Papeles viejos, una manta sucia, una botella aplastada. Todo parecía abandonado, pero el coche estaba ahí, recién estacionado, como si hubiera venido manejándose solo. Me sentí mareado. Me dieron ganas de correr, pero mis piernas no me respondían. Me acerqué a la puerta del conductor y tiré de la manija. Estaba abierta. Se abrió con un chirrido largo, como si no la hubieran movido en años. Y el olor me golpeó más fuerte, como un golpe en la cara. Era un olor a encierro, a humedad vieja, a algo muerto. Eché un paso atrás, tapándome la nariz. Miré el tablero. Estaba cubierto de polvo y el volante tenía manchas oscuras.
como si alguien lo hubiera agarrado con manos sucias de tierra. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. En ese instante, detrás de mí, escuché un sonido. No pasos, sino como el crujido de ramas bajo un peso. Me giré rápido con la linterna del celular y lo vi. Una silueta humana a unos metros, frente a mi tráiler, donde la luz de mis faros muertos apenas alcanzaba a dibujar sombras. Era un hombre, o al menos tenía forma de hombre. Estaba de pie, quieto, con los brazos caídos. No se le veía la cara, solo la sombra. «Oye», grité. No respondió. Levantó la mano lentamente y me hizo una seña, como diciéndome que lo siguiera. Fue un gesto simple, de esos que cualquiera hace, pero en la oscuridad, en medio del monte al lado de un coche vacío, ese gesto se sintió como una orden. Yo no quería seguirlo. Cada parte de mí decía no. Pero también pensé, quizá es alguien herido, quizá el conductor del coche se fue al monte, quizá necesita ayuda. Y esa idea, estúpida y humana, me movió los pies. Empecé a seguirlo, con la linterna del celular temblando en mi mano. El hombre caminaba rápido, demasiado rápido para el terreno. Yo tropezaba con piedras, con ramas, con tierra suelta, y aún así apenas lo alcanzaba. El aire se hizo más pesado, el olor a muerte se intensificó. No era imaginación, era real. Era como si el monte respirara podredumbre. «Espérate», dije, y el hombre no se detenía. Seguimos unos metros más, quizá 100, quizá 200, no lo sé, porque en la oscuridad el espacio se distorsiona. De pronto, el hombre se detuvo, como si hubiera llegado a un punto exacto. Se quedó mirando al suelo. Yo corrí para alcanzarlo, y cuando llegué, ya no estaba. Así de simple. Parpadeé, moví la linterna, miré a un lado y a otro, esperando verlo detrás de un matorral. Nada, solo el monte y el sonido de los insectos. Me quedé respirando rápido, sintiendo que el corazón me iba a reventar. «¿Dónde estás?», grité, y mi voz se perdió. Entonces bajé la luz hacia donde él miraba, y ahí lo vi. Primero pensé que eran bultos, luego entendí que eran cuerpos, 3 cuerpos, tirados juntos, como si los hubieran dejado ahí, ocultos, olvidados. No puedo describirlos con detalles porque es algo que me persigue, y porque no es morbo lo que quiero transmitir. Solo les diré que estaban ahí desde hacía tiempo. La ropa estaba sucia, el terreno alrededor estaba revuelto, y el olor era el mismo que yo había sentido desde que bajé del tráiler, solo que ahora era insoportable. Me tapé la boca con la manga y retrocedí. Sentí las piernas flojas. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el celular, y en mi cabeza solo se repetía una frase: no debí seguirlo, no debí seguirlo. Di media vuelta y corrí como nunca, tropezándome, rasgándome el pantalón, golpeándome las rodillas, sin importar nada. Llegué al tráiler jadeando, subí de un salto, cerré la puerta, miré hacia donde estaba el sedán, y no estaba, había desaparecido. No se había ido por la carretera porque yo habría visto las luces. Simplemente ya no estaba. Me quedé mirando el lugar vacío como si mi mente no pudiera aceptar lo que veía. Intenté encender el motor otra vez, casi llorando, insultando, rezando, lo que fuera. Y a la primera, encendió, como si nunca hubiera fallado. El radio agarró un poco. Mi celular, de pronto, marcó una rayita de señal. Salí de ahí como alma que lleva el diablo, volviendo a la carretera con cuidado, con el pulso en la garganta. Cuando agarré señal estable, llamé a emergencias. Dije mi ubicación lo mejor que pude. Expliqué que había encontrado cuerpos en el monte, que necesitaban ir. Me pidieron que esperara. Yo les dije que no podía quedarme solo ahí. Ellos insistieron. Yo seguí manejando hasta la cachimba más cercana, donde había luces y otros camiones. Llegué temblando, con la cara pálida, y 2 compañeros se acercaron porque me vieron raro. Me bajé y apenas pude hablar. Les conté lo del coche que me seguía, lo del golpe, lo del monte, lo de los cuerpos. Ellos se miraron entre sí como si ya hubieran escuchado algo parecido. Uno me dio agua, el otro me dijo que me sentara.
Yo no dejaba de voltear hacia la carretera, esperando ver otra vez esas luces. Pasó como media hora y llegaron 2 patrullas, luego una camioneta de investigación. Me bajaron la información, me hicieron preguntas, muchas. ¿Por qué te saliste de la carretera? ¿Viste a alguien? ¿Escuchaste disparos? ¿Qué estabas transportando? Yo intenté ser claro, pero mi voz se quebraba. En un punto, uno de los detectives sacó el celular y me mostró una foto. Era el sedán. El mismo, viejo, oscuro, parabrisas estrellado. ¿Es este?, me preguntó. Yo sentí que se me helaba la sangre. Sí, dije. Ellos se miraron. El detective me dijo algo que todavía me retumba. Ese carro era de ellos. Me explicó que los 3 cuerpos correspondían a 3 jóvenes, reportados como desaparecidos hacía semanas. Iban rumbo a un trabajo, según la denuncia. El sedán había sido boletinado. Nadie sabía dónde estaba. Nadie los encontraba. Y yo había sido guiado hasta ellos. Yo me solté a llorar ahí mismo, delante de todos sin vergüenza, porque la imagen del coche vacío no me cabía en la cabeza. El detective me pidió que me calmara, que era importante que recordara detalles. Me preguntó si alguien me había amenazado antes, si había visto otro carro, si escuché voces. Y yo, con la garganta cerrada, solo pude decir la verdad, que el coche me siguió, que me sacó de la carretera, que no había nadie adentro y que una sombra me llevó hasta donde estaban. No se rieron, no me dijeron mentiroso, solo anotaron. Uno de ellos murmuró: no eres el primero que menciona algo así en este tramo. Después se fueron, y yo me quedé sentado afuera de la cachimba, mirando la oscuridad del desierto, como si me hubiera quedado sin mundo. Esa noche no dormí. Los compañeros se quedaron conmigo, fumando, hablando bajito. Yo pensaba en esos muchachos, en sus familias, en que alguien los buscaba con desesperación, y en que de alguna manera el camino había decidido usarme para que dejaran de ser solo un rumor. A veces me preguntan si creo en fantasmas. Yo no sé qué creer, solo sé lo que vi. Y desde ese día, cada vez que un coche se queda detrás de mí sin rebasar, por mucho que yo le haga señas, yo no me enojo. Me pongo alerta, bajo la música, y le pido a Dios, con toda mi fuerza, que si esa noche vuelvo a ver unos ojos pegados a mi espalda, no sea otra vez un auto que nunca adelanta, sino cualquier cosa que tenga una explicación humana, porque hay cosas en la carretera que cuando se te pegan, no quieren pasar, quieren que tú te detengas, quieren que mires, quieren que recuerdes, o quieren que lo sigas hasta un lugar donde el mundo deja de ser el mismo. Me llamo Rogelio y durante más de 15 años manejé tráiler en rutas largas, de esas que atraviesan estados completos y te obligan a conocer la carretera mejor que tu propia casa. Nunca fui supersticioso. Crecí escuchando historias de aparecidos, de luces malas, de almas en pena, y siempre pensé que eran cuentos para espantar a los nuevos o para justificar errores. Pero hay una noche, en el kilómetro 117 de una carretera entre Zacatecas y Aguascalientes, que me enseñó que no todo lo que camina de noche pertenece a este mundo, y que a veces el verdadero terror no está en lo que te hace daño, sino en lo que te pide ayuda. Esa noche yo llevaba cero, un viaje pesado pero tranquilo, y había salido tarde porque el cargamento se retrasó. Ya eran casi las 2 de la mañana cuando entré al tramo del kilómetro 117, un punto que muchos conocen porque ahí la carretera se vuelve recta, larga, silenciosa, rodeada de monte bajo y cerros lejanos que apenas se distinguen como sombras. No había luna, solo un cielo oscuro y una brisa fría que se colaba por las rendijas de la cabina. Yo iba cansado, no lo voy a negar, pero todavía consciente, con el café haciendo lo suyo y la radio prendida bajito. Fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que era un reflejo, una mancha blanca que se movía al borde del camino, pero conforme me acerqué distinguí la figura de una mujer parada a la orilla de la carretera. Vestía un vestido claro, largo, que se movía con el viento, y tenía el cabello suelto cayéndole sobre los hombros. Estaba de perfil, mirando hacia el camino, y levantó la mano cuando vio las luces de mi tráiler. Hacía autostop, a esas horas, en ese tramo. Yo dudé. No es común ver mujeres solas pidiendo ray de madrugada en carretera, y menos ahí.
pero también pensé que podía ser alguien que se había quedado varada, que necesitaba ayuda, y esa parte humana, esa que uno carga aunque la carretera te la quiera arrancar a golpes, me hizo reducir la velocidad. Miré alrededor, no vi ningún otro vehículo, ningún movimiento extraño. Me orillé con cuidado y bajé el vidrio. ¿A dónde va?, le pregunté. Ella se acercó despacio. Tenía el rostro pálido, pero no enfermo, solo apagado. Sus ojos eran grandes y oscuros, y cuando me miró sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Al kilómetro 117, dijo con una voz baja, casi un susurro. Me sorprendí. Aquí es el kilómetro 117, le respondí, señalando el poste. Ella negó lentamente con la cabeza. No, al otro 117, contestó. No supe qué quiso decir. Pensé que estaba confundida, quizá en shock. Le dije que se subiera, que más adelante podíamos ver qué hacer. Abrió la puerta del copiloto y se sentó con cuidado, acomodando el vestido como si no quisiera ensuciarlo. No traía bolsa, ni mochila, ni nada. Cerró la puerta suavemente y se quedó mirando al frente. Arranqué de nuevo y seguimos. Durante varios minutos no dijo una sola palabra. Yo la miraba de reojo. No parecía asustada, ni nerviosa, ni agradecida. Solo iba ahí, quieta, como si ese trayecto fuera algo que ya conocía de memoria. Intenté romper el silencio. ¿Se le descompuso el carro?, pregunté. No respondió. Pensé que no me había escuchado. ¿Va a ver a alguien?, insistí. Nada. Su reflejo en el vidrio del parabrisas era tenue, casi inexistente, como si la luz no quisiera tocarla. Me empecé a poner incómodo, no por miedo todavía, sino por esa sensación de estar acompañado por alguien que no está del todo ahí. Pasaron unos 10 minutos y me di cuenta de algo raro: el kilometraje. Yo conocía bien esa ruta, la había recorrido cientos de veces, y sabía más o menos cuánto tardaba en pasar de un punto a otro. Pero el marcador seguía indicando que estábamos cerca del kilómetro 117. Miré los postes. Uno marcaba 116. Unos minutos después, otro poste, 117. Pensé que quizá había leído mal. Seguimos. Otro poste más adelante, 117 otra vez. Fruncí el ceño. Eso no era posible. Disculpe, dije, ya más serio. Usted sabe exactamente a dónde va. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos parecían más oscuros que antes. Aquí, dijo simplemente. Señaló hacia el frente, hacia la nada. Sentí un nudo en el estómago. Miré el camino. Era el mismo tramo recto, la misma oscuridad, el mismo monte. Era como si no avanzáramos. El motor sonaba normal. El velocímetro marcaba velocidad, pero el mundo afuera no cambiaba. Empecé a sudar. Señora, algo no está bien, dije. Ya pasamos este punto varias veces. Ella bajó la mirada hacia sus manos, que descansaban sobre el vestido. Fue entonces cuando noté que sus manos estaban sucias, como manchadas de tierra seca. Siempre es igual, murmuró. Siempre pasan y no me ven. Esa frase me heló. ¿Cómo que no la ven?, pregunté. Ella levantó la vista y por primera vez me miró directamente. A veces paran, dijo. A veces no, pero casi siempre no llegamos. Sentí que el aire en la cabina se volvía pesado, difícil de respirar. Decidí que tenía que terminar con eso. No importaba si era una broma, una mujer con problemas o algo peor. Tenía que bajarla en un lugar iluminado y seguir mi camino. Empecé a buscar con la mirada algún retorno, alguna entrada, algo, pero la carretera parecía interminable. Entonces vi a lo lejos unas luces, un pequeño descanso, un paradero improvisado donde a veces se detienen los tráileres. Respiré aliviado. Ahí la voy a dejar, dije. Ella no respondió. Conforme nos acercamos, las luces se hicieron más claras. Había un par de camiones estacionados. Reduje la velocidad y me orillé. Ya llegamos, dije, intentando sonar firme. Giré hacia ella. El asiento estaba vacío. Sentí que el corazón se me subió a la garganta. Frené por completo. Miré bien. No había nadie. La puerta estaba cerrada. El vestido,
El cabello, la mujer, nada. Solo el asiento frío. Me quedé inmóvil, tratando de entender. No puede ser, murmuré. Bajé del tráiler con la linterna del celular. Revisé alrededor, debajo, atrás. Nada. Los otros traileros me miraban desde lejos, extrañados. Uno de ellos se acercó. ¿Todo bien?, me preguntó. Yo no sabía ni qué decir. Traía a una mujer. Aquí, dije, señalando la cabina. Él me miró serio. ¿Una mujer? En el 117, asentí. El hombre suspiró y negó con la cabeza. No debiste parar, dijo. ¿Por qué?, pregunté, sintiendo que las piernas me temblaban. Porque esa mujer lleva años ahí, respondió. Dicen que murió atropellada en ese tramo. Iba a cruzar la carretera para llegar a un rancho. Nadie se detuvo. Desde entonces aparece pidiendo ride. Los que se la llevan dicen que nunca llegan a ningún lado. Sentí un vacío en el pecho. Pero habló conmigo, dije. Se subió. Estaba aquí. El trailero me puso la mano en el hombro. A algunos les pasa, dijo. A otros no. Dicen que si te habla es porque te vio como el último que la puede escuchar. Miré hacia la carretera. El tramo oscuro seguía ahí, silencioso, como si nada hubiera pasado. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la cabina, con las luces apagadas, pensando en sus palabras, en su voz, en esa frase que me había dicho. Siempre pasan y no me ven. Desde entonces, cada vez que cruzo por el kilómetro 117, bajo la velocidad, apago la música y miro con atención a la orilla del camino. A veces creo ver una figura blanca entre las sombras, levantando la mano. Nunca he vuelto a parar, no porque no quiera ayudar, sino porque entendí que hay ayudas que llegan tarde, y almas que no buscan llegar a ningún lugar, solo no estar solas en el punto exacto donde el mundo se olvidó de ellas. Me llamo Esteban, y durante casi 20 años trabajé como operador de tráiler en rutas largas del norte del país, de esas donde la carretera parece una línea infinita dibujada sobre la nada. Siempre he dicho que el peor enemigo del trailero no es el sueño ni el cansancio, sino la confianza, porque cuando crees que ya lo viste todo, es cuando algo se encarga de recordarte que la noche todavía guarda cosas que no entiendes. Esta historia ocurrió en una carretera entre Durango y Coahuila, en un tramo famoso por su mala señal y por los accidentes que han ocurrido ahí desde hace décadas. Esa noche no viajaba solo, íbamos 2 unidades de la misma empresa. Yo adelante y mi compañero Julián detrás de mí, comunicándonos por radio, como solemos hacer para mantenernos despiertos y acompañados. Julián era de esos tipos que siempre tenían un chiste, una anécdota, algo que decir para que el camino se hiciera más corto. Yo llevaba ya varias horas manejando y la madrugada empezaba a pesar, así que agradecí escuchar su voz de vez en cuando rompiendo el silencio. La carretera estaba completamente oscura, sin luna, solo iluminada por nuestros faros y por algún reflejo ocasional de los señalamientos. El monte se cerraba a los lados, y en ciertos puntos la sensación era como avanzar por un túnel negro. Íbamos hablando de cosas sin importancia, de la familia, del trabajo, cuando de pronto la radio hizo un ruido extraño, como si alguien hubiera movido el dial. Pensé que era interferencia, algo normal en ese tramo, pero entonces escuchó una voz. No era la de Julián, era una voz masculina, ronca, con un tono desesperado. ¿Me copian? ¿Hay alguien ahí? Miré el radio con el ceño fruncido. Pensé que podía ser otro trailero en la misma frecuencia, aunque esa noche no habíamos escuchado a nadie más. Antes de que pudiera responder, Julián habló. Aquí, Trailer 27. Adelante. ¿Quién habla? Hubo un segundo de silencio, y luego la voz volvió, más clara. Ayuda. Mi camión se volcó. Estoy en la cuneta. No veo nada. Sentí un escalofrío. La voz no sonaba como alguien tranquilo, pero tampoco como alguien recién accidentado. Era una voz cansada, gastada. ¿Dónde estás?, pregunté yo, acercándome al micrófono. No sé, respondió. Solo veo luces pasar. No se detengan. Julián y yo nos miramos a través de la distancia, aunque no podíamos vernos. ¿Escuchaste eso?, me dijo por radio. Sí, respondí.
Debe ser alguien que tuvo un accidente. Decidimos bajar la velocidad y poner atención a los costados del camino. Avanzamos despacio, buscando algún rastro, un reflejo, un vehículo, algo fuera del lugar. La radio volvió a crujir. «No se vayan», dijo la voz. «No me dejen aquí». Julián tragó saliva. «¿Cuántos kilómetros llevas manejando?», le pregunté, intentando mantener la calma. «Los mismos que tú», respondió, «y no he visto ningún accidente». Seguimos avanzando unos minutos más y entonces vi algo a la orilla. Restos de metal oxidado, casi cubiertos por la maleza. Frené un poco. «Aquí hay algo», dije. Julián se acercó detrás de mí. Nos orillamos con cuidado y bajamos, cada uno con su linterna. El aire estaba frío y olía a humedad vieja. Alumbramos hacia el monte y vimos lo que parecía el esqueleto de un camión volcado, completamente oxidado, como si llevara años ahí. Las llantas estaban deshechas, la caja abierta y comida por el tiempo. «Esto no es reciente», murmuró Julián. En ese momento la radio, que yo había dejado dentro de la cabina, se activó sola. Escuchamos la voz desde afuera. «Estoy aquí. No se vayan». Sentí que la piel se me erizaba. Julián me miró pálido. Ese camión tuvo que accidentarse hace mucho», dijo. Subimos de nuevo a las cabinas casi corriendo. «¿Quién eres?», pregunté por la radio, con la voz temblorosa. Hubo un silencio largo. Luego la respuesta. «Nunca llegaron», dijo la voz. «Dijeron que volverían, pero nunca volvieron». Miré a Julián por el espejo. «Esto no me gusta», dijo. «No deberíamos estar escuchando esto». Decidimos seguir avanzando, pensando que lo mejor era salir de ese tramo. Arranqué y Julián me siguió, pero la radio no se cayó. La voz empezó a hablar como si nos conociera. Dijo nuestros nombres, dijo detalles de nuestras vidas que nunca habíamos mencionado al aire. Mi garganta se cerró. «¿Cómo sabe eso?», preguntó Julián casi susurrando. Yo no respondí. No tenía respuesta. La carretera parecía no avanzar. Los kilómetros pasaban lentos y el paisaje no cambiaba. La voz se volvió más insistente. «Deténganse», dijo. «Tengo frío». Empecé a rezar en silencio. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto espeso. En un punto la voz cambió de tono. Ya no sonaba suplicante, sonaba molesta. «No se vayan», repitió. «No me dejen solo otra vez». Fue entonces cuando la radio se apagó de golpe. Silencio total. Ni stachk. Nada. Avanzamos unos minutos más sin decir palabra. Finalmente, la señal regresó y escuchamos otras voces, otros traileros, como si nada hubiera pasado. «¿Sigues ahí?», pregunté a Julián. «Aquí sigo», respondió, con la voz quebrada, «y no pienso volver a hablar por radio en este tramo». Llegamos al siguiente paradero y nos detuvimos. Ninguno tenía ganas de seguir. Un trailero viejo que estaba ahí nos escuchó hablar del incidente. Cuando mencionamos la voz, nos miró serio. «Esa frecuencia», dijo, «a veces agarra cosas viejas». Nos contó que hace muchos años, un convoy de camiones se había accidentado ahí por un deslave. Uno de los operadores había quedado atrapado con vida y pidió ayuda por radio durante horas. Nadie respondió. Cuando lo encontraron, días después, el radio seguía encendido. Desde entonces, dicen que en las madrugadas su voz se mete en las frecuencias buscando compañía. Esa noche entendí que la radio no solo transmite voces del presente. A veces, cuando la carretera está sola y la noche es profunda, también responde el pasado, y no siempre conviene contestar. Desde entonces, cada vez que escucho una voz desconocida en la radio, antes de responder me pregunto si realmente hay alguien del otro lado, o si es solo alguien que nunca terminó su viaje y sigue esperando que alguien le diga que no está solo. Me llamo Martín y llevo casi 18 años recorriendo carreteras como trailero, suficientes para aprender que el cansancio no siempre se manifiesta como sueño. A veces se presenta como decisiones equivocadas que parecen lógicas en el momento. Esta historia ocurrió una madrugada en una ruta secundaria entre San Luis Potosí y Querétaro. Un tramo que muchos evitamos porque es largo, oscuro y con muy pocos puntos donde detenerse. Esa noche yo llevaba mercancía ligera, pero ya tenía más de 14 horas manejando, y aunque sabía que no debía seguir, me convencí de que podía aguantar un poco más.
El problema no era solo el sueño, sino ese agotamiento profundo que te nubla el criterio y te hace ver salvaciones donde no las hay. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando el tanque empezó a bajar más rápido de lo que yo esperaba. Yo conocía mis cálculos. Sabía que aún podía llegar a la siguiente estación registrada, pero el cansancio me hacía dudar, y la carretera parecía no avanzar nunca. El cielo estaba completamente cubierto, sin estrellas, y una neblina baja empezaba a formarse, dándole al camino un aspecto irreal, como si manejara dentro de un sueño pesado. Fue entonces cuando vi la luz. Al principio pensé que era un reflejo, quizá de otro vehículo o de alguna construcción lejana. Pero conforme avancé distinguí claramente una gasolinera. Tenía varias bombas, un pequeño edificio con ventanales iluminados y un letrero viejo que parpadeaba. Sentí alivio. No recordaba una estación en ese tramo, pero en carretera pasan cosas así. Lugares nuevos, desvíos, negocios pequeños que no siempre aparecen en los mapas. Reduje la velocidad y entré. El lugar estaba extrañamente silencioso. No se escuchaban grillos, ni viento, ni el típico zumbido eléctrico constante. Solo el motor de mi tráiler apagándose y el eco de mis propios movimientos. Bajé de la cabina estirando la espalda, agradecido de poder detenerme. Miré alrededor. Las luces eran blancas, muy intensas, pero no daban calor. Iluminaban sin vida. Me acerqué a una bomba y noté que estaba vieja, oxidada en algunas partes, aunque funcional. ¿Hay alguien?, pregunté en voz alta. No obtuve respuesta. Caminé hacia la tienda. A través del vidrio vi a una persona detrás del mostrador. Un hombre de mediana edad, delgado, con el uniforme de la gasolinera. Entré. Una campanita sonó al abrir la puerta. El hombre levantó la mirada lentamente. Tenía los ojos hundidos y una expresión neutra, casi vacía. «Buenas noches», dije. Él asintió apenas con la cabeza. «¿Está abierto?», pregunté. Volvió a sentir. Su movimiento era lento, mecánico. «Puedo cargar diésel». Él señaló con el dedo hacia afuera, hacia las bombas. No dijo una sola palabra. Pensé que quizá era alguien de pocas palabras o que estaba cansado como yo. Salí y empecé a cargar. El contador avanzaba. El sonido era normal. El olor a combustible real. Todo parecía real. Mientras el tanque se llenaba, miré alrededor otra vez. No había otros vehículos, ni marcas recientes de llantas. El asfalto se veía viejo, agrietado, como si llevara mucho tiempo sin mantenimiento. Terminé de cargar y volví a la tienda a pagar. «¿Cuánto es?», pregunté. El hombre miró el mostrador, luego me miró a mí. Tomó una libreta vieja y escribió una cifra. Me la mostró. Pagué en efectivo. Él tomó el dinero, lo guardó en una caja registradora que no hizo ningún sonido al abrirse. «¿Todo bien?», intenté otra vez. Él me miró fijo durante unos segundos que se me hicieron eternos. Luego dijo, con una voz baja y rasposa: «No se quede». Esa frase me incomodó. «¿Cómo?», pregunté. «No se quede», repitió. «Aquí no». Sentí un escalofrío. Pensé que quizás se refería a que no era seguro dormir ahí, algo común en zonas solitarias. «Solo iba a descansar un poco», dije. Negó lentamente con la cabeza. «No», dijo, «no es bueno». No supe qué responder. Le agradecí y salí. Subí al tráiler con la intención de arrancar, pero en cuanto me senté, el cansancio me golpeó con fuerza. Me dije que cerraría los ojos solo 5 minutos. 5. Apoyé la cabeza en el volante y cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó. Sentí como si me hubiera quedado dormido profundamente, pero a la vez estaba consciente. Abrí los ojos y algo no estaba bien. La luz de afuera ya no era blanca. Era más tenue, amarillenta. Miré el reloj, no avanzaba. Miré alrededor. El silencio era absoluto. Bajé de la cabina con el corazón latiendo rápido. La gasolinera estaba ahí, pero distinta. Las luces parpadeaban. La tienda estaba cerrada. Las ventanas, sucias, cubiertas de polvo. Me acerqué al vidrio. El interior estaba vacío. No había mostrador, ni estantes, ni persona alguna. Era solo un espacio abandonado, con telarañas y basura en el piso.
Sentí que el estómago se me encogía. Esto no es posible, murmuré. Corrí hacia las bombas. Estaban oxidadas, rotas, algunas caídas. El letrero apenas se sostenía, con letras casi borradas. No había rastro de combustible reciente. El suelo estaba cubierto de hojas secas. Era evidente que ese lugar llevaba años abandonado. Miré hacia la carretera. La entrada seguía ahí, pero parecía más estrecha, como si el camino se hubiera cerrado con el tiempo. Subí al tráiler con desesperación y giré la llave. El motor no respondió. Intenté otra vez. Nada. Empecé a sentir pánico. Bajé otra vez y grité: «Oiga, hay alguien». Mi voz se perdió. Entonces escuché pasos dentro de la tienda. Lentamente, la puerta se abrió. El hombre del uniforme salió, pero ya no se veía igual. Su ropa estaba sucia, rota. Su piel se veía grisácea. Me miró con tristeza. Le dije que no se quedara, dijo. Usted se quedó. ¿Qué lugar es este?, pregunté casi suplicando. Ya no es un lugar, respondió. Antes lo fue. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Él negó con la cabeza. Aquí el tiempo no pasa igual. Sentí que las piernas me fallaban. Tengo que irme, dije. Tengo que seguir. Él me miró por unos segundos y luego señaló hacia la carretera. Arranque, dijo. Y no mira atrás. Corrí a la cabina y giré la llave. El motor encendió de inmediato. No lo pensé. Arranqué y salí de ahí levantando polvo. Mientras avanzaba sentí la tentación de mirar por el espejo. No lo hice. Manejé varios minutos sin atreverme a frenar. Cuando finalmente me detuve en una zona iluminada más adelante, saqué el celular y revisé el mapa. No había ninguna gasolinera en ese tramo, ni una hora, ni antes. Días después, hablando con un trailero viejo, le conté lo que me pasó. Me miró serio. Esa estación se quemó hace más de 20 años, me dijo. Murieron 2 empleados y un cliente que se quedó dormido en su camión. Desde entonces, cada vez que manejo de noche y veo una luz solitaria en medio de la nada, antes de confiarme, reviso 2 veces, porque no todas las paradas son refugio, y hay lugares que solo existen para los que ya no deberían seguir ahí. Me llamo Héctor, y he pasado más de la mitad de mi vida manejando tráiler por carreteras, donde el silencio pesa más que la carga. Nunca me gustó viajar con la cabina vacía. Siempre decía que un camión sin voces se vuelve peligroso porque la mente empieza a jugarte malas pasadas. Tal vez por eso, cuando aquella noche escuché por primera vez una risa detrás de mí, no sentí miedo inmediato, sino confusión, como si mi cabeza estuviera inventando sonidos para mantenerse despierta. Iba por una carretera secundaria entre Puebla y Veracruz, un tramo largo, húmedo, rodeado de cerros y árboles altos que hacen que la noche se sienta más cerrada. Llevaba ya muchas horas manejando, más de las recomendadas, pero quería llegar a destino antes del amanecer. Lloviznaba ligero y el parabrisas marcaba un ritmo hipnótico con los limpiadores. Fue en uno de esos momentos, cuando todo parece ir en automático, que escuché claramente una risita infantil, suave, corta, justo detrás de mi asiento. Frené un poco por instinto y miré rápido por el espejo retrovisor interior. No vi nada. Pensé que había sido el radio, alguna interferencia extraña. Bajé el volumen. Silencio. Seguí. Un par de minutos después, otra vez la risa, un poco más clara, como la de un niño pequeño jugando. Sentí un escalofrío subir por la espalda. No es posible, murmuré. Volví a mirar. Nada. La cabina estaba como siempre. La cama detrás, mis cosas acomodadas, una chamarra colgada. Me dije que estaba cansado, que el cerebro hace esas cosas cuando uno lleva demasiado tiempo despierto. Para tranquilizarme, hablé en voz alta, como muchos hacemos. Ya párale, Héctor, es puro cansancio, dije. Y en ese momento escuché una voz pequeña, muy clara, que respondió: no estoy jugando. Sentí que el corazón me dio un golpe seco. Pisé el freno con cuidado y orillé el tráiler. Las luces iluminaron la carretera mojada y el monte oscuro. Me quedé inmóvil, escuchando mi propia respiración. ¿Hola?, dije, con la voz temblorosa. Nadie respondió. Apagué el motor. El silencio se volvió pesado.
Giré lentamente el cuerpo y apunté con la linterna del celular hacia la parte trasera de la cabina. La luz recorrió la cama, las paredes, el piso, y entonces lo vi. En el asiento trasero, ese espacio pequeño que algunos camiones tienen adaptado, había un niño. No tendría más de 5 o 6 años. Estaba sentado, con los pies colgando, balanceándolos despacio. Tenía el cabello oscuro, desordenado, y la ropa mojada, como si hubiera estado bajo la lluvia. Me miraba con curiosidad, sin miedo. Yo no podía moverme. Sentí que el cuerpo no me obedecía. ¿De dónde saliste?, logré decir. El niño ladeó la cabeza. Venía atrás, respondió, como si fuera la cosa más normal del mundo. ¿Atrás de dónde?, pregunté, tragando saliva. Del camión, dijo. Siempre voy atrás. El miedo empezó a subir, lento pero firme. No deberías estar aquí, dije. Esto es peligroso. Él sonrió apenas. Mi papá decía lo mismo. Esa frase me atravesó. ¿Dónde está tu papá?, pregunté. El niño bajó la mirada. Se quedó, dijo. ¿Allá? Señaló hacia la carretera por donde había venido. Sentí un nudo en el estómago. Pensé en bajarme, en abrir la puerta y salir corriendo, pero algo me detuvo. No se sentía como una amenaza. Se sentía triste. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Luis, respondió. ¿Y tú?, le dije mi nombre casi sin pensar. Él asintió, como si eso fuera importante. ¿Me vas a llevar?, preguntó. Esa pregunta me heló. ¿A dónde? A donde ya no haga frío, respondió. Miré el tablero. La temperatura estaba normal, pero él se abrazaba a sí mismo, como si tuviera frío por dentro. Pensé en 1000 cosas al mismo tiempo. En historias que había escuchado, en compañeros que hablaban de niños en carretera, en accidentes. Luis, dije despacio, ¿cómo subiste al camión? Él se quedó callado unos segundos. Cuando paraste, dijo. Cuando no miraste. Recordé que unos kilómetros atrás había reducido la velocidad en una curva cerrada, donde siempre me pongo atento porque ha habido accidentes. Sentí un vacío en el pecho. ¿Te lastimaste?, pregunté. El niño asintió. Aquí, dijo, tocándose la cabeza. La luz de la linterna tembló en mi mano. No puedo llevarte conmigo, dije, más para convencerme a mí que a él. Tengo que llevarte con alguien. Él negó. Ya me llevaron, respondió. Nadie se queda. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas sin saber por qué. Luis, dije, ¿sabes dónde estás? Él miró alrededor de la cabina. En el camión, dijo. Es igual. ¿Igual a qué?, pregunté. Al otro, respondió. Al que se paró. Mi respiración se aceleró. ¿Qué otro? Él levantó la mirada y me miró fijo. El de mi papá. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Afuera, la lluvia empezó a caer un poco más fuerte. Tuvimos un choque, continuó el niño, como si contara algo sin importancia. El camión grande no nos vio. Sentí un golpe de culpa sin razón lógica. ¿Dónde fue eso?, pregunté. Aquí, dijo otra vez, señalándose al camino. Siempre aquí. Algo en su voz me rompió. Miré por el parabrisas, hacia la curva oscura, y vi una cruz pequeña al borde del camino, casi escondida entre la vegetación. Nunca la había notado. ¿Por qué estás conmigo?, pregunté, con un hilo de voz. Él sonrió triste. Porque paraste, dijo. Casi nadie para. Sentí que el miedo se mezclaba con otra cosa, algo más pesado. Luis, dije, sabes que ya no estás vivo. La pregunta salió sola, sin que pudiera detenerla. El niño me miró largo rato. Sus ojos ya no parecían tan brillantes. Eso dice mi papá, respondió. Pero yo sigo aquí. Se hizo un silencio largo. Yo no sabía qué hacer. Tengo que seguir, dije finalmente. No puedo quedarme aquí. Él asintió. Yo también, dijo. Pero no sé cómo. En ese momento sentí un peso en el aire, como si algo más estuviera presente. La cabina se enfrió. La luz parpadeó. El niño miró hacia la puerta trasera. Ya viene, dijo en voz baja. ¿Quién?, pregunté,
con el corazón acelerado. Él no respondió. La risa que había escuchado antes volvió, pero esta vez sonó lejana, distorsionada. El niño empezó a desvanecerse, como si la luz pasara a través de él. «No te olvides», dijo. «No pares aquí con niños». «Espera». No terminé la frase. El asiento quedó vacío. El frío se fue de golpe. Me quedé solo, temblando, con las manos sudadas. Arranqué el camión sin pensarlo y avancé, dejando atrás la curva, la cruz, la lluvia. No miré atrás. Llegué a la siguiente gasolinera y me detuve. Bajé del tráiler con las piernas débiles. Un trailero mayor estaba ahí, tomando café. Me vio la cara y frunció el ceño. «¿Te pasó algo?», preguntó. Dudé, pero le conté. Cuando mencioné al niño, bajó la mirada. «Ese», dijo despacio, «sale mucho». Me explicó que años atrás un camión pequeño con una familia se había accidentado en esa curva. El padre manejaba, el niño iba atrás. Murieron ahí mismo. Desde entonces, varios traileros decían escuchar risas, voces, y algunos aseguraban haber visto a un niño en la cabina. «Dicen que se sube con los que paran», añadió, «con los que todavía miran». Esa noche no dormí. Desde entonces, cada vez que manejo de madrugada y escucho un sonido detrás de mí, reviso los espejos con el corazón en la garganta. Y cada vez que veo una cruz pequeña al borde del camino, bajo la velocidad, porque hay niños que nunca se bajaron del asiento trasero y siguen esperando que alguien los lleve a un lugar donde el frío por fin se acabe. Me llamo Aurelio, y si hay algo que aprendí en más de 25 años como trailero, es que la carretera tiene memoria. Y cuando cae la noche, esa memoria se mueve. Esta historia ocurrió cuando todavía trabajaba con un compañero, en una ruta de la Ciudad de México hacia la Sierra de Guerrero. Un tramo pesado, lleno de curvas, neblina, y lugares donde el celular no sirve ni para ver la hora. Aquella madrugada ya íbamos cansados. Habíamos manejado turnándonos, platicando para no dormirnos, creyendo que lo peor que podía pasarnos era quedarnos atascados o toparnos con algún asalto. Nunca imaginamos que lo verdaderamente peligroso no venía armado ni tenía rostro humano. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando decidimos parar un momento en un área abierta junto al camino. Un pedazo de terracería húmeda por las lluvias recientes. El camión se hundió un poco en el lodo, pero pensamos que podríamos salir sin problema. Apagamos el motor y bajamos para estirar las piernas. El silencio era extraño, demasiado espeso, como si el monte contuviera la respiración. No se escuchaban grillos ni viento, solo un zumbido lejano que no supe identificar. Fue entonces cuando mi compañero Julián se quedó quieto mirando hacia el monte. «¿Oíste eso?», me preguntó en voz baja. Yo negué con la cabeza, pero en ese instante lo escuché. Un sonido profundo, grave, parecido a un resoplido mezclado con un quejido. Venía de entre los árboles. «Ha de ser una vaca», dije, intentando sonar tranquilo. Pero algo no cuadraba. No había rancho cerca, y ese sonido no era normal. Julián señaló hacia adelante. «Mira», dijo. Alumbré con la linterna y al principio no vi nada, solo sombras y ramas. Pero entonces la luz atrapó una silueta. Era grande, demasiado grande. Se movía lentamente, saliendo del monte hacia el claro. Al principio pensé que era un animal cuadrúpedo, quizá un toro, pero cuando avanzó un poco más, el corazón se me detuvo. Caminaba en 2 patas, tenía el cuerpo ancho, pesado, cubierto de pelo oscuro y una cabeza grande que no alcanzaba a distinguir bien. Cada paso hundía el suelo húmedo y su respiración sonaba fuerte, como si le costara trabajo inhalar. No corría, no parecía tener prisa, solo avanzaba, seguro de sí mismo, como si supiera que no había dónde huir. Julián me agarró del brazo con fuerza. «No te muevas», susurró. Yo sentí como el miedo me paralizaba, como la sangre me golpeaba en los oídos. Quise pensar que era un animal extraño, una ilusión por el cansancio, pero algo en mi interior sabía que eso no pertenecía a este mundo. La cosa se detuvo a unos 20 metros de nosotros y levantó la cabeza. No le vi los ojos, pero sentí claramente que nos estaba mirando. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Julián empezó a temblar. «Mi abuelo me habló de esto», murmuró.
Dijo que si alguna vez veía algo así, no corriera, que rezara. Yo no soy muy religioso, pero en ese momento cualquier cosa humana me parecía un ancla. Súbete al camión, le dije, aunque mis piernas apenas respondían. Intentamos regresar, pero el lodo nos traicionó. Resbalé y caí de rodillas. La cosa soltó un sonido bajo, como un gruñido largo, vibrante, que sentí en el pecho. Julián me ayudó a levantarme y logramos subir a la cabina, cerrando las puertas con desesperación. El camión no arrancaba. Giré la llave una y otra vez, pero el motor solo tosía. Afuera, la silueta seguía ahí, inmóvil, observando. Entonces empezó a aullar. No era un aullido de animal conocido. Era un sonido profundo, doloroso, como un lamento mezclado con rabia, que parecía venir de varios lugares al mismo tiempo. Sentí que el pecho me iba a estallar. Julián sacó una imagen pequeña de la Virgen, que llevaba siempre en la cartera, y la puso sobre el tablero. «Reza conmigo», me dijo, casi llorando. Yo asentí. Empezamos a rezar en voz alta, torpes, atropellados, aferrándonos a las palabras como si fueran un escudo. El aullido se hizo más fuerte por unos segundos, tan cerca que pensé que la cosa estaba junto a la cabina. Luego, poco a poco, empezó a alejarse. La silueta dio un paso atrás, luego otro, siempre de frente a nosotros, sin darnos la espalda. El sonido se fue apagando hasta convertirse en un eco lejano. El aire se aligeró de golpe, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. Giré la llave una vez más y el motor encendió al instante. No perdimos tiempo. Metí primera, aceleré con todo lo que pude y salimos de ese lugar, dejando atrás el lodo, el claro y aquello que nos había observado. Manejar esa noche fue un infierno. Ninguno de los dos habló durante kilómetros. Cuando por fin paramos en un lugar seguro, Julián se soltó a llorar. «Eso no era un animal», dijo. Yo no respondí, porque sabía que tenía razón. Días después, hablando con un trailero viejo, le conté lo que vimos. Me miró serio y solo dijo: «Hay cosas que caminan como nosotros, pero no son como nosotros. Y cuando se paran frente a ti, no es para atacarte, es para que sepas que estás en su territorio». Desde entonces, cada vez que tengo que parar en medio de la nada y siento que el monte está demasiado callado, no bajo del camión, porque hay cosas que no corren, no persiguen, no gritan, solo esperan a que te acerques, caminando en dos patas, recordándote que no todo lo que se mueve de noche pertenece al mundo de los vivos. Me llamo Tomás y durante más de 20 años manejé tráiler por casi todas las carreteras del país, aprendiendo a confiar en papeles, sellos, horarios y registros, porque en este trabajo, si algo no está documentado, simplemente no existe. O al menos eso creía, hasta el viaje que nunca apareció en ningún registro y que me hizo entender que no todo lo que se recorre queda escrito en algún lugar. Esta historia ocurrió cuando todavía trabajaba para una empresa mediana, de esas que no son gigantes pero tampoco improvisadas, con rutas bien definidas y controles estrictos. Una tarde me llamaron de oficina para ofrecerme un viaje urgente. No estaba programado, pero la paga era buena y el destino relativamente cercano. Un traslado nocturno desde un parque industrial a las afueras de Monterrey hasta un punto de entrega en Tamaulipas. Nada extraño, nada fuera de lo común. Acepté. Me dijeron que los documentos me los darían en el punto de carga. Llegué al parque industrial al anochecer. Era un lugar grande, con varias bodegas, bien iluminado. Me indicaron una nave específica. Ahí había un montacargas, 2 hombres con chalecos reflectantes y una caja ya preparada. Todo parecía normal. Me cargaron rápido. Cuando pedí los papeles, uno de los hombres me entregó un folder manila sin logotipo. Dentro venía la carta aporte, el manifiesto y una hoja con la ruta. Todo se veía en regla, aunque noté algo raro. Los nombres de la empresa remitente y del destinatario me resultaban familiares, pero no lograba ubicarlos del todo, como cuando tienes una palabra en la punta de la lengua. Pregunté si había algún contacto al llegar. «Ellos se comunican contigo», me dijo uno de los hombres. Su tono era plano, sin emoción. Firmé, guardé los documentos y salí. La noche cayó rápido. Tomé la carretera y empecé el trayecto. Durante la primera hora todo fue normal. Tráfico ligero, clima estable, radio funcionando.
pero conforme avanzaba, empecé a notar pequeños detalles extraños. El tráfico desapareció por completo. No veía carros, ni camiones, ni luces a lo lejos. Pensé que era la hora, que quizá había tomado una ruta menos transitada. Miré el GPS. La ruta estaba marcada, pero el mapa tardaba en cargar, como si la señal estuviera débil, aunque el indicador decía que estaba bien. A los pocos kilómetros el radio empezó a fallar. No se escuchaba estática, simplemente se quedaba en silencio, sin importar el canal. Me sentí incómodo, pero seguí. En la carretera la sensación era rara, como si avanzara pero no llegara a ningún punto. Los señalamientos aparecían y desaparecían. Algunos viejos, oxidados, otros nuevos, como mezclados en el tiempo. En un momento vi un letrero que marcaba una desviación que no recordaba. Dudé, pero seguí la ruta indicada en el papel. Fue ahí cuando sentí por primera vez esa presión en el pecho, como si algo no estuviera bien, pero no pudiera señalar exactamente qué. Pasaron las horas. Miré el reloj varias veces. Parecía avanzar, pero el cielo no cambiaba. Seguía siendo la misma noche cerrada, sin luna. Empecé a cansarme más de lo normal, como si el cuerpo se desgastara el doble. Decidí buscar un lugar para detenerme unos minutos. Vi a lo lejos un punto de luz tenue, no una gasolinera, más bien un pequeño paradero improvisado. Me orillé, bajé del camión. El aire estaba frío y pesado. No había ruido alguno, ni insectos, ni viento. Me acerqué a la parte trasera para revisar la carga, solo para asegurarme de que todo estuviera bien. Abrí la caja. Todo estaba en orden. Tarimas perfectamente acomodadas, envueltas, selladas. Cerré. Cuando volví a la cabina, noté que el folder de documentos no estaba donde lo había dejado. Revisé el asiento, el tablero, el piso. Nada. Sentí un pequeño pánico. Esos papeles eran mi respaldo. Volví a bajar y revisé la caja otra vez. Nada. Subí de nuevo. Esta vez, el folder estaba sobre el asiento del copiloto, perfectamente acomodado. Me quedé helado. Estaba seguro de que no estaba ahí antes. Lo tomé con manos temblorosas. Lo abrí. Los documentos seguían iguales, pero algo había cambiado. Las letras se veían más borrosas, como si la tinta se estuviera corriendo. Los nombres de las empresas eran ahora difíciles de leer. La fecha parecía incorrecta. Marcaba un día que no reconocí. Pensé que estaba cansado, que mis ojos me engañaban. Guardé el folder y arranqué. Seguí manejando, con la sensación constante de que alguien me observaba desde algún lugar que no podía ver. En un punto, vi luces detrás de mí, a lo lejos. Sentí alivio. No estaba solo, pero conforme avanzaban, me di cuenta de que no se acercaban ni se alejaban. Permanecían siempre a la misma distancia. Bajé la velocidad. Las luces bajaron también. Aceleré un poco. Lo mismo. No me estaban siguiendo exactamente. Me estaban acompañando. No quise pensar en eso. Me concentré en el camino. Finalmente, después de lo que sentí como una eternidad, vi el letrero del destino. Reconocí el nombre del lugar, aunque algo en el entorno se veía abandonado. Entré por un camino de terracería y llegué a una bodega vieja, casi en ruinas. Las luces estaban encendidas pero débiles. Me bajé. Toqué el claxon para avisar. La puerta se abrió y salió un hombre. Alto, delgado, con ropa de trabajo antigua. «¿Llegaste?», dijo. «Sí», respondí. «Traigo una entrega». Él asintió. «Te estábamos esperando». Me indicó dónde estacionarme. Abrimos la caja. Varios hombres salieron de la bodega y empezaron a descargar en silencio. Ninguno hablaba. No hacían ruido. Era como ver sombras moviéndose. Cuando terminaron, el primer hombre me entregó un papel. «Aquí está tu comprobante», dijo. Lo tomé, firmé. «¿Todo bien?», pregunté. Él me miró con una expresión que no supe interpretar. «Todo queda aquí», respondió. Cerraron la caja. Me indicó que podía irme. Subí al camión y salí sin mirar atrás. Manejé unos minutos y de pronto todo cambió. El cielo empezó a aclarar. El radio volvió a sonar con normalidad. Vi otros vehículos.
La carretera se sentía real otra vez. Confundido miré el reloj. Era casi la misma hora a la que había salido de Monterrey. Me detuve en la primera gasolinera que encontré. Bajé temblando. Pedí un café. Revisé el celular. Tenía varias llamadas perdidas de la empresa. Llamé de inmediato. ¿Dónde estás?, me preguntaron. En ruta de regreso, dije. Ya entregué. Hubo un silencio largo. ¿Qué entrega?, preguntaron. El viaje a Tamaulipas, respondí. El urgente. Tomás, dijo la voz del otro lado. Ese viaje nunca salió. Sentí que el mundo se me venía encima. Yo cargué, insistí. Tengo documentos. Abrí el folder. Estaba vacío. Solo hojas en blanco. No hay ningún registro, continuó la voz. No hay carta aporte, no hay ruta, no hay cliente. Colgué sin saber qué decir. Regresé a la empresa. Revisaron cámaras. En los registros aparecía mi camión saliendo del patio y regresando horas después. Pero no había imágenes de carga. No había registro de entrada al parque industrial. Nada. Yo insistí, conté todo. Nadie me creyó del todo. Días después, investigando por mi cuenta, encontré algo inquietante. En esa misma ruta, años atrás, varios camiones habían desaparecido con todo y operador. Nunca se supo qué pasó con ellos ni con la carga. Decían que habían salido, pero nunca llegaron. Nunca existieron en los registros finales. Entendí entonces que tal vez, esa noche, yo había ocupado el lugar de alguien más, o había recorrido un camino que no pertenece del todo a este mundo. Desde entonces, cuando me ofrecen un viaje urgente sin demasiados datos, reviso todo 3 veces, porque hay trayectos que se pagan bien. Sí, pero el precio real es descubrir que hay caminos que, aunque los recorras, nunca existieron oficialmente, y que una parte de ti se queda atrapada en ese viaje que nadie más recuerda.